En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con la presencia del doctor José Gómez Cerda, quien es actualmente el presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas de la República Dominicana, fundador de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, que es una de las estructuras fundamentales de carácter social, popular de República Dominicana, de orientación social cristiana. Además, es un hombre consagrado a la enseñanza, a la difusión de las ideas, de los grandes asuntos, desde una perspectiva del humanismo cristiano. Lo hemos invitado para hablar de un tema bien general, pero al mismo tiempo de una enorme importancia, las ideas y los políticos. Y sobre todo orientado a resaltar la perspectiva del humanismo cristiano. Don José, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa, en otras palabras. Y quisiera ya de entrada formularle una pregunta general. Decía Disraeli que no se podía hacer verdadera política sin ideales, que la política era la permanente transacción entre el ideal y la realidad. No se puede hacer política verdadera sin ideales y sin ideas. No necesariamente es lo mismo, sí. Pero también hay que cada idea, a la hora de tratar de plasmarla en políticas, en programas, en acciones, hay que llegar a determinados compromisos o conciencia de las limitaciones a la hora de ejecutar esas políticas. Entonces, con esa pregunta general, yo quisiera que usted empezara su intervención. Muchas gracias, Pelegrín. Sí. Para mí es un honor estar en tu programa. Vamos a partir de las ideas políticas. O sea, siempre existieron las ideas y siempre existió la política. Pero hay tres personajes en la historia que son inigualables, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue el primer hombre. Los griegos, digamos, para ubicar el tiempo, 400 años antes de Cristo. Sí. Los griegos eran matemáticos y eran astrónomos, y son los que inventaron los números, son los que inventaron todos los datos que nosotros tenemos ahora. Por ejemplo, en aquella época los meses, el año tenía 10 meses solamente, porque julio y agosto lo agregaron los romanos. Y entonces eran nombrados por los griegos como números. Quiere decir, en español no se entiende bien, pero cuando llegamos a septiembre, que es el séptimo, octubre, octavo, noviembre, noveno y diciembre décimo, que era cuando terminaba. También son los que inventaron los días de las semanas, quiere decir, por los dioses que ellos tenían y los planetas. Por eso lunes es de la luna, martes, dios de la guerra, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y el domingo aunque en español no suena bien, pero sí en inglés uno sabe que Sunday es el día del sol. Sí. Entonces, bueno, y Sócrates fue el primer hombre que dijo, yo no voy a estudiar los astros, ni voy a estudiar los dioses, sino al hombre, a la persona. Porque el hombre piensa, porque el hombre es inteligente, porque se distingue de esto. Y pues el hombre, digamos que comenzó para estudiar las ideas políticas. Y su discípulo Platón, entonces fue que aterrizó escribiendo un libro que se llama La República, que nosotros como dominicanos debiéramos tener muy conocimiento porque somos uno de los pocos países que se mantiene con el nombre de República todavía, de miles de años después de eso. Y él escribió una alegoría que se llama la alegoría de la caverna, en la cual él decía brevemente que era un grupo de personas, de hombres que estaban presos en una caverna, que solamente oían murmullos, solamente veían sombras,
y lograron escapar y se dieron cuenta de que existe otras cosas, no solamente lo que ellos veían. Y Platón dice entonces que además de los sentidos que tenemos, el hombre, la persona humana, entonces tiene otra cosa que no se ve, que es la inteligencia, que son cosas que no solamente son los sentidos, porque los animales tienen los mismos sentidos, sí, y muchos de ellos más desarrollados que nosotros. Entonces el hombre es superior por eso. Y entonces él decía que las personas que solamente usan los 5 sentidos viven como los hombres que estaban encadenados. Y que hay que utilizar la inteligencia, saber utilizarla, y otros atributos que tienen que no solamente son los sentidos. En filosofía decimos lo sensorial. Entonces, y además Platón escribió el libro La República. Los seres humanos somos hacedores de mundos materiales y simbólicos. Tenemos el poder co-creador. Y Aristóteles entonces escribió Politicón o la política. Entonces estos libros de Platón, la obra personal, porque Sócrates no escribió nada, pero lo que escribió Platón sobre Sócrates, sobre ideas políticas, porque fue el primer hombre que se dedicó a estudiar a la persona humana, al hombre, a analizarlo. Todo lo que nosotros estudiamos tenemos que ir a los maestros, y los maestros son esos 3. Sócrates empieza su defensa, su apología, que la recoge Platón con una expresión muy contundente. Dice que le va a hablar a los atenienses no con la elocuencia de las palabras, sino con la elocuencia de la verdad. De la verdad, sí, bueno. Sí. Y la filosofía es la búsqueda de la verdad a través de la razón. Entonces, a partir de esos maestros, aparecen personas que quieren plasmar sus ideas para el futuro. Quiere decir, cómo debe ser la nueva sociedad. Entonces, ahí aparece San Agustín, que escribió La ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios es una sociedad en la cual se divide en lo terrenal y lo espiritual, digamos. Y eso dio pie a muchas personas. Tomás Campanella escribió La ciudad de Dios. Quiere decir que era otro tipo de sociedad. Y Tomás Moro escribió entonces su gran libro, La Utopía, que es una sociedad en la cual, aunque él lo escribió a principios de 1500, en el siglo XVI, no se ha realizado, sigue vigente. Y es, como dicen, una idea, una sociedad para la eternidad, porque siempre vamos a estar buscando una sociedad, primero, donde no exista dinero, que ya eso por sí, en la sociedad nuestra no se concibe, que no haya ejército, y el mundo está lleno de ejércitos para hacer las guerras, donde todos trabajemos el mismo tiempo y lo que trabajemos se divida entre la misma sociedad y que no exista la propiedad privada. Entonces, la utopía tiene una función en la sociedad y en la vida de los hombres, porque es lo que, vamos a decir, lo que inspira la acción, pero con la conciencia de que es inalcanzable. Bueno, y existieron muchos políticos en Inglaterra y en Francia que trataron de plasmar eso, todos fracasaron, porque es muy difícil tú plantearle. Todavía existen gente que se van en granjas de los campos para vivir con su esfuerzo propio, para trabajar, pero es muy difícil. La sociedad que tenemos cada vez es más materialista y más pegada al dinero y a los ejércitos y todas las cosas que están en la utopía. Entonces, todas las ideas políticas, o sea, en todas las épocas han habido personas que tienen ideas políticas diferentes. Por ejemplo, en la época de Tomás Moro existía Maquiavelo, y Maquiavelo tenía otro concepto de cómo llegar al poder y mantenerse en el poder. Quiere decir, tenía principios o ideas realmente que aunque los políticos nunca dicen que son maquiavelistas, pero en el fondo sí son, mientras están en la oposición no lo son, pero cuando llegan al poder, entonces quieren hacer todo lo difícil para mantenerse. Y eso es lo que estamos viendo en todas las sociedades ahora. Después surgieron otras ideas sobre cuando la revolución industrial, eso trajo nuevas ideas, trajo las ideas del capital, la fuerza del capital que antes no existía, antes de la revolución industrial. El dinero era algo material, pero la gente no acumulaba capital. Entonces el capitalismo trajo una serie de ideas que
que todavía perduran. Pero eso tiene que ver mucho con la revolución científico-tecnológica, porque la revolución científico-tecnológica es la que cambia el paradigma. Específicamente en el ámbito ya de la Edad Media había un paradigma. Cuando se produce ya el Renacimiento, se crean las condiciones para que surja después un proceso de empoderamiento, vamos a usar la expresión de los hombres, con la convicción de que ellos tienen un poder que es el poder de la razón, que les permite transformar el entorno y crear mundos materiales y simbólicos. Y a partir de ahí se genera una dinámica que no... Bueno, en las ideas, después apareció la Ilustración, quiere decir, eran una serie de intelectuales, de escritores y de gente famosa que dieron la base a lo que fue después la Revolución Francesa. Sí. Y más o menos, históricamente, la revolución industrial que se da en Inglaterra y la revolución francesa fueron, digamos, días, más o menos, casi simultáneas. Una de tipo política, que fue la francesa, y otro de tipo industrial, porque fue ya la revolución ya Inglaterra en 1688 había hecho su gran revolución política, la gloriosa revolución. Sí. Que precedió a la revolución industrial. Entonces, en uno y otro aparecen ideas políticas que son propias de algunas personas. La revolución francesa nos trae lo que nosotros conocemos ahora, la creación de una constitución, un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. Eso es un principio de Montesquieu, de la separación de los poderes. Sí. Entonces, bueno, después surgen una corriente de pensadores, digamos, de izquierda. Surge Marx, surge Lenin, surge Mao, y tienen ellos ideas comunistas. Bueno, ideas... la primera visión comunista propiamente surgió en el seno de la Revolución Francesa con la conspiración famosa de Babeuf. Bueno. Que fue el germen de una idea comunista en el marco de la Revolución derecha, Francesa. Entonces aparecen también ideas originales, como son las ideas de Joseph de Maistre. Y también en la realidad, en Alemania, el nazismo y Hitler tienen ideas originales que son propias para una derecha, como Mussolini también tenía unas ideas. Todo esto viene a decirnos que nosotros, para implantar política en cualquier cosa, lo primero que tenemos que es conocer las ideas que nosotros defendemos. Si no las conocemos puramente, después aparecieron otras, por ejemplo, la no violencia activa o la insubordinación civil, en la cual está Mahatma Gandhi, está Nelson Mandela, y está Martin Thoreau es el inspiró propiamente a todos esos autores. Todo eso que llamamos la insubordinación civil. La resistencia activa la no violencia activa, como hemos llamado. Don José, con su permiso, vamos a hacer un alto. Y en el próximo segmento, después de cumplir con los compromisos con nuestros patrocinadores, vamos a continuar con este programa dedicado a las ideas y la política. Y quisiéramos en el próximo segmento que usted nos hablara de esta obra que usted recientemente acaba de poner en circulación. Aquí te la tenemos en un formato de libro digital. Tomás Moro, político y gobernante, que es el patrono de los políticos. Y de los gobernantes. Y de los gobernantes. Yo tuve la oportunidad porque fui invitado al jubileo del año 2000 y incluso la delegación dominicana me pidió que interviniera a nombre de República Dominicana de intervenir en ese gran encuentro de políticos, legisladores y gobernantes en Roma. Y ahí se resaltó ya la consagración del patrono de los políticos, Tomás Moro. Entonces vamos en el próximo segmento a hablar de Tomás Moro. Okay. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender.
que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En este segmento del programa, en otras palabras, dedicado a analizar las ideas y los políticos, en el segmento anterior quedamos comprometidos a tratar el tema de Tomás Moro. Don José Gómez Cerda, quien es presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas de República Dominicana, un intelectual de la democracia cristiana, del humanismo cristiano y fundador de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, nos va a hablar de Tomás Moro. Tomás Moro, que fue el autor, como él dijo, de una obra célebre, La Utopía, tuvo una vida realmente extraordinaria. Un carácter intelectual, un hombre de Estado, pero al mismo tiempo un creyente, muy leal a sus convicciones. Una frase famosa que decía: nada puede pasarme que Dios no lo quiera. Sí. Y todo lo que me pase, por malo que parezca, siempre será lo mejor. Sí. Entonces, don José, bueno, Tomás Moro. Tomás Moro es muy desconocido. La mayoría de las personas conocemos que Tomás Moro escribió La Utopía, y segundo, que Tomás Moro se opuso al divorcio de Enrique VIII con Ana Bolena, para casarse con Ana Bolena, y que por eso le cortaron la cabeza. Pero Tomás Moro es un hombre, como dice una película, para la eternidad, porque fue un individuo que tuvo una formación extraordinaria. Tú hablaste del Renacimiento, sí. O sea, el Renacimiento fue un movimiento, en aquella época decimos mundial, pero europea, más bien. Sí. Y los italianos comenzaron para renacer el hombre. Y eso trajo como consecuencia los grandes pintores de Italia, son de esa época, sí. Del Renacimiento. Las bellas artes, todo eso. Y en ese Renacimiento se basó ideológicamente en el humanismo cristiano, que lo encabezaron Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, sí. de Holanda, y Juan Luis Vives, que no es muy conocido, un español, no es tan conocido como ellos, sí. Dos, pero él vivió en Inglaterra y también Erasmo de Rotterdam vivieron en Inglaterra y formaron ellos tres, sí. un trío de políticos que dieron al humanismo cristiano la base del Renacimiento, la base ideológica. Y dieron una serie de epístolas entre ellos, formidables. Entonces, Stefan Zweig los le dedicó una biografía a Erasmo de Rotterdam. Los abogados, sí. Fuera de aquí, de República Dominicana. Sí. Hay 60 asociaciones de abogados en Estados Unidos y en Inglaterra que se llaman Asociación de Abogados Tomás Moro. Okay. Porque los abogados ven en Tomás Moro un ejemplo. Tomás Moro fue un abogado honesto, fue fiscal, fue procurador, llegó a ser el primer canciller laico de Inglaterra, cuando Inglaterra era el primer poder del mundo y nunca un laico había sido canciller. Y eso le trajo mucho prestigio, o le dio mucho prestigio. Y le dio más prestigio a la posición de él frente al divorcio del rey, porque él era el canciller. O sea, el rey era ley, batuta y constitución, sí. Pero quien ejecutaba era el canciller. Sí. Todavía en Alemania la canciller es la que maneja, sí. La cancillería es la que maneja la política. Y en esa época en Inglaterra era el canciller, no el primer ministro como ahora. Sí. Y él fue presidente de la Cámara de los Comunes, que tú ves ahora en televisión, lo del Brexit y todo eso. En la Cámara Común es una cámara en la cual todos los diputados o legisladores, sí. Están juntos con el primer ministro y discuten de tú a tú, no con escritorios, sí. Lujosos, sí. Sino ahí, al estilo que ellos lo hacían anteriormente. Hay una tradición, sí. En todo eso. Y Tomás Moro es un ejemplo de jurista. Tú eres abogado, hay abogados. Yo estudié Derecho. Bueno, bueno, pero hay juristas. Pero tengo formación de jurista. Sí. Pero la vida y la obra de Tomás Moro, siendo, sí. Un político,
un hombre que llevó una vida familiar con sus hijos, especialmente sus hijas, modelo como abogado, modelo como jurista, modelo como político y modelo como gobernante. Y como familiar, como padre. Por eso, el Papa León XIII, quien fue que hizo la encíclica Rerum Novarum, canonizó a Tomás Moro en 1890. En la iglesia, para convertirte en santo hay que hacer milagros, y eso duró mucho, desde 1800 hasta 1935. En 1935 entonces lo declararon santo. Pero tú hablaste ahorita, en el año 2000 Juan Pablo II lo hizo el patrón de los políticos y los gobernantes. Quiere decir, ser patrón de los políticos tiene que ser una persona que haya ejercido la política, no un teórico, sino un político en ejercicio. Y Tomás Moro fue un político en ejercicio en casi todas las funciones, hasta llegar a la más alta. Y de los gobernantes, porque él fue gobernante también. O sea, hay que aclarar esto. Gobernante no quiere decir el presidente de la República. Un gobernante, uno que dirige un partido político, un gobernante de eso. Yo soy gobernante porque yo dirijo una asociación de escritores y periodistas y yo gobierno ahí. O sea, ejerzo como gobernante, porque no tiene que ser necesariamente gobernante el que está en el primer lugar del Estado. No. Hay gente que son, los síndicos son gobernantes de una provincia, los regidores son gobernantes de figura de autoridad, sí. Figura de autoridad, eso es lo que es Tomás Moro, porque él ejerció casi todas las funciones. ¿Qué pasa? Aquí en la República Dominicana, ni en la iglesia católica, que él es un santo, es reconocido. Es difícil que tú hayas oído a alguien que le rece a Santo Tomás Moro. Si fuera sancocho quizás le rezaran, pero Moro no. Y no hay nadie especializado en Tomás Moro en la iglesia. Bueno, ahora acaba de constituirse Hemos constituido un grupo, Santo Tomás Moro, que está Monseñor de la Rosa, o sea, yo fui de los, tú eres uno de los iniciadores, fundadores. Pero en los políticos no se reconoce todavía que diga un político, yo voy a estudiar a Tomás Moro. Ese libro que yo hay es el primer libro en la República Dominicana que se escribe sobre Tomás Moro, porque nunca ha sido una persona atractiva como otros santos. Bueno, es que subir al cadalso, a entregar la cabeza por defender las convicciones, bueno, no es algo que atrae al común de los políticos, pero es lo que marca la diferencia. Sí, porque en la vida religiosa es la santidad y la purificación del alma y esas cosas. Pero en este caso es un hombre activo en el mundo de la política y en el mundo del gobierno. Y todo eso. Y hay que saber que era de Inglaterra, no era de una... Cuando nosotros andábamos en taparrabo, él era canciller. Por defender sus convicciones de fe, él entregó la vida. Y obviamente ahí hay un elemento de martirio que le da una base a la canonización. Entonces nosotros queremos difundir el pensamiento y la obra de Tomás Moro porque lo merece. Hay una película que se llama Un hombre para la eternidad, que es la vida de Tomás Moro. Y aquí nosotros, el grupo Santo Tomás Moro, de la cual tú eres fundador, tratamos de conocerlo. Se está formando ahora un grupo para ver si se constituye un grupo de legisladores que tengan el pensamiento de Tomás Moro. Y también de abogados, porque los abogados tienen que conocer a Tomás Moro, porque cualquier abogado que vea lo que él hacía cuando ejercía el derecho. Es la integridad personificada. Exactamente. Don José, con su permiso, vamos a hacer un alto y vamos a continuar en el próximo segmento tratando este tema, las ideas y los políticos, ya en una época más cercana a la nuestra. Quisiéramos que usted nos hablara de personajes históricos como Adenauer, como Alcide de Gasperi. Bueno, hay muchos más, pero queremos en el próximo segmento tratar de eso, de cómo gente con ideas, en este caso ideas cristianas, asumieron responsabilidades de autoridad, de mando, en ambientes muy complicados, muy difíciles. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo.
¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. En el segmento pasado de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar las ideas y los políticos, con don José Gómez Cerda, nuestro invitado, presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas de la República Dominicana, estábamos analizando la figura emblemática, señera de Tomás Moro, Santo Tomás Moro, que ha sido declarado patrono de los políticos por el Papa Juan Pablo II. Don José decía con razón que es una figura poco conocida, y normalmente en la visión tradicional cristiana se entiende como que la política es una actividad que está muy contaminada y que es muy difícil practicar los valores de la fe, santificarse, cristificar el mundo desde la política. Pero la historia demuestra que aunque es muy difícil, no es imposible, y se encuentran figuras muy emblemáticas que no han llegado a ser santos, pero son representativas de lo que son gente de fe sirviendo a su nación desde posiciones de mando y transmitiendo en sus políticas y en su actitud los valores del humanismo cristiano. Sí. Entonces quisiera que usted nos hablara de esas figuras emblemáticas, porque sé que también le ha dedicado muchas páginas y muchos análisis a analizar figuras como Adenauer, sí, o Alcides de Gasperi. Sí. Bueno, como estamos hablando más bien como el tema de las ideas, la figura principal se llama Jacques Maritain. Sí. O sea, sí, Jacques Maritain era un profesor universitario que se convirtió al catolicismo después, sí, de su vida y su esposa Raiza. Y Jacques Maritain ha sido reconocido como la persona que más ha aportado en el orden de las ideas. El único laico que participó, o uno de los principales que participó en el Concilio Vaticano II, bueno, en una de las conferencias, autorizado Pablo VI, sí, que fue que entregó la parte que corresponde a los intelectuales, se lo entregó personalmente, sí, en la figura de Jacques Maritain. Pero Jacques Maritain, o sea, Jacques Maritain es, digamos, aristotélico, sí, porque Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue que tomó todas las ideas, sí, de Aristóteles para incluirle en el cristianismo, sí, sí, aunque Aristóteles era antes del cristianismo, y ponerlo en el momento que él vivió. Jacques Maritain, que había leído la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, lo que quiso fue actualizar eso al siglo pasado, que fue la época que él vivió. Las ideas de Jacques Maritain están centralizadas en lo que se llama el humanismo integral. El humanismo integral es la doctrina social de la Iglesia, es una cosa,
porque son con cosas de la Iglesia Católica solamente. Sí. La doctrina social cristiana es otra cosa, porque es la doctrina social de la Iglesia, pero ampliando con otros personajes que no son necesariamente religiosos, sí, o son laicos, sí, o son de otras religiones. Por ejemplo, Martin Luther King o Mahatma Gandhi, aunque no fueran de eso, entran en esa Bueno, doctrina. Mahatma Gandhi decía que él admiraba mucho al cristianismo, sí, y a Cristo, pero que tenía su reserva con los cristianos. Bueno, y Jacques Maritain, entonces el humanismo integral de Jacques Maritain fue lo que dio origen y base. Por ejemplo, yo trabajé muchos años con la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos. Sí. Y la declaración de principio de la Confederación de Sindicatos Cristianos, quien la elaboró fue Jacques Maritain. Los principios, no la estructura funcional. Cuando se creó la OTCA en América Latina en 1947, que estaba Eduardo Frei, estaba Caldera, Franco Montoro y otros políticos que en esa época estaban en su juventud. Sí. Entonces, adoptaron para la OTCA, la Organización Demócrata Cristiana de las Américas, el humanismo integral de Jacques Maritain. Y quiere decir, los partidos políticos de América Latina y los sindicatos cristianos de América Latina, su declaración de principio es el humanismo integral de Jacques Maritain. Y es el que más ha hecho aporte. Contradictoriamente, en Francia nunca ha existido un partido social cristiano. Sin embargo, intelectualmente las ideas, la mayoría penetraron mucho. Los franceses tenían mucha influencia, tanto en la vida religiosa como en la vida política, las ideas políticas. Y Jacques Maritain es una figura excepcional en el pensamiento, en su vida, en su obra. Cuando murió Jacques Maritain, el Papa Pablo VI dijo, ha muerto mi maestro en la oración. Porque decir, un papa que diga en la oración, maestro en la oración, es una cosa. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que usted lo está resaltando de esa manera, para dar un testimonio personal. Para mí, Maritain fue muy importante en mi vida. Sí. En mi vida como político, porque me ayudó a definir mejor los rumbos. Y específicamente no su obra, El humanismo integral, sino dos textos que son poco conocidos. Uno me lo regaló don Luis Blasco, que es la filosofía de la historia de Maritain, que me ayudó a entender el tema del mal moral en el mundo, en la historia humana, que era una de las grandes interrogantes que uno se planteaba. Y otro es un debate teológico en el que él intervino sobre el tema del mal moral en el mundo y el concepto de decreto permisivo consecuente. Son 89 obras que pero esas dos específicamente a mí me ayudaron en lo personal. Usted me citaba el Papa, pero yo quiero aprovechar para dar un testimonio, por ejemplo, para resolver un problema, vamos a decir, de conciencia que uno tenía en la política y en la vida. Bueno, el sentido, ¿por qué hay tanto mal en el mundo y por qué Dios o sea, Jacques Maritain era permite esta situación? Era una de las personas que hacía los discursos del general de Gaulle cuando estaba en el exilio. Sí. Y además de Gaulle lo nombró a él embajador de Francia en el Vaticano. Sí. Quiere decir que es una persona que vivió la política, no solamente era teórico. Ahora, él nunca entró a ningún partido político porque decía que un filósofo no puede ejercer la política partidista. Aunque con Maurras, un francés que hizo un movimiento, él se involucró un poco, pero muy poco, pero después se retiró. Y, o sea, desde el punto de vista político, las ideas fundamentales de la acción política es Jacques Maritain. Además está Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier es el que estableció los principios del personalismo. Y Léon Blois. Léon Blois fue el padrino de Jacques Maritain. Léon Blois escribió La mujer pobre, que fue el libro que leyó, porque los libros convencen personas. Y él se convenció por eso. Entonces, Mounier fue discípulo de Jacques Maritain y trabajaron juntos en publicaciones. Hay un amigo común que murió, un gran amigo, Giuseppe Rimoli Martínez, que fue también uno de los que más me acercó a Maritain y a Emmanuel Mounier. Giorgio Lapira, italiano, es, digamos, el modelo de alcalde. Fue un individuo que fue alcalde de Florencia,
pero con una convicción y con unos principios extraordinarios. Y, por ejemplo, él decía, yo soy electo alcalde, no es para dar un balance a fin de año de cuánto entraron y cuánto salieron. Yo no administro dinero, no me eligieron para administrar, sino personas. Entonces yo tengo que sacar un balance de cómo está la educación. Yo quisiera que en el último segmento de este programa analizáramos el impacto de las ideas en las actitudes de los políticos. Okay. Y ahí empezaríamos analizando el caso de Georgie Lapira. Sí. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En el segmento final de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar las ideas y los políticos, don José Gómez Cerda nos ha venido describiendo la importancia de las ideas. Empezamos por el inicio con Sócrates, pero ya en el segmento anterior estábamos hablando de una de las cumbres del humanismo cristiano, la mayor, Jacques Maritain, y de otros autores que ayudaron a darle fuerza a estas corrientes, a estas ideas. Pero las ideas, si no se ponen en práctica, tienen un valor intrínseco, pero traducirlo a acciones concretas es la labor de los políticos. Claro. Por eso decía Disraeli que la política es la permanente transacción entre el ideal y la realidad. No se puede hacer verdadera política sin ideales y sin ideas. Pero a veces los mejores deseos, las mejores ideas tardan en concretarse. Entonces se necesita voluntad, organización, convicción, involucramiento de mucha gente para que eso se plasme en política, en acciones y transforme la vida de la sociedad. Usted estaba hablando de un alcalde emblemático de la política de la democracia cristiana, Georgie Lapira, y me gustaría también que nos hablara de otros alcaldes, y sobre todo como Adenauer, que empezó como alcalde y terminó siendo primer ministro alemán en el periodo de la posguerra, es decir, una Alemania destruida, levantar ese país, y Alcide de Gasperi, que fue también uno de los grandes reconstructores de Italia y de la construcción europea. Ambos, Adenauer y Gasperi. La Segunda Guerra Mundial, los dos países que más sufrieron fue Alemania e Italia, porque tanto los soviéticos como los capitalistas lo destruyeron. Y surgieron, después de la Segunda Guerra Mundial, líderes cristianos. O sea, el caso de Konrad Adenauer en Alemania y de Gasperi en Italia. Y ellos son los constructores de la Unión Europea. El nazismo era esencialmente anticristiano. Sí. Bueno, pero digo, los dos países que quedaron más destruidos fueron los dos países que surgió la democracia cristiana, en Italia y en Alemania. De Gasperi en Italia y Adenauer en Alemania. Y ellos son los constructores, junto con Robert Schuman, que era un francés, aunque su nombre parece inglés, fue los creadores de la Unión Europea. Juncker, que es ahora el presidente, era el líder juvenil de la democracia cristiana en Luxemburgo. Y todo lo que es la Unión Europea hoy se debe a la democracia cristiana. En esa época... Schuman era de Alsacia, Lorena, o sea, era alemán, francés. Pero De Gaulle, que no era demócrata cristiano, pero tenía mucho respeto, especialmente por Jacques Maritain, que era uno de los que influía más en su política, en las ideas. Y ellos son, Alemania e Italia,
junto con Benelux, quiere decir, en esa época Benelux era Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Sí. Eran demócratas cristianos los primeros ministros, porque ahí no hay casi presidente. Sí. Y ellos son los creadores, esos 5 países de la Unión Europea. En esa época España estaba gobernada por una dictadura, Portugal por otra, y estos fueron la democracia cristiana fue la que impulsó y la que ha mantenido hoy día todavía la Unión Europea, que es uno de los poderes más grandes del mundo. No es la China que ha resurgido de todo o la potencia de los Estados Unidos, pero la Unión Europea es un modelo de unidad. O sea, no hemos tenido lamentablemente en América Latina, aunque desde Bolívar hemos tenido las ideas de la Unión de América Latina, la patria grande, que sé yo qué, pero todos los proyectos se han ido al suelo. En Asia no ha existido una unidad. Hubieron momentos en los cuales Rusia era la Unión Soviética era por los comunistas y China era por Mao Zedong, pero no llegaron a compenetrarse. Tenían y tienen. Debieron tener intereses encontrados estratégicos. Bueno, pero si se hubieran unido, ellos tuvieran el control. Ahora estamos juntos. Bueno, entonces, bueno, la democracia cristiana ha jugado un papel muy importante, especialmente en Europa, donde nació. Porque la Unión Europea es una hechura de la democracia cristiana. Los gobernantes de todo eran demócratas cristianos. Y es porque antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no había países o políticos demócratas cristianos con mucha fuerza o con mucho poder. Antes, después de la Guerra Mundial, esa parte yo no sé por qué ha sido así. Entonces sí fueron las ideas las que ayudaron a la formación de todo eso. Pero igual que Giorgio Lapira, en Alemania existieron. Es que las ideas fructifican con el dolor y la sangre. Porque y de la democracia cristiana en Alemania vino Kohl después y ahora está la Merkel, que son demócratas cristianos de los partidos. Hay 2 partidos grandes en Alemania, los bávaros, como llamamos, y la CDU, que siempre han estado unidos. Y eso le ha dado fuerza para poder mantener el poder en Alemania. Pero ha habido un cambio político en el mundo y los socialistas, cuando cayó el comunismo, atrayeron a los grupos comunistas hacia ellos. Y la democracia cristiana tuvo que buscar a los partidos populares, porque la democracia cristiana comenzó llamándose populares. Sí. Entonces muchos partidos que son llamados de derecha están junto con la democracia cristiana en Europa y por eso mantienen. O sea, el Parlamento... Partidos conservadores. El Parlamento Europeo, la mayoría son populares. Sí. Y la mayoría de los gobernantes son populares. Hay gente que tú dirás, no me gusta ese, pero están dentro de eso y tienen el poder. Y los socialistas han caído mucho en el sentido de gobernante y la cuestión de las ideas. Hay cosas que han dividido. Por ejemplo, la intervención de los norteamericanos y los ingleses en los casos de frente a los árabes, eso dividió a los socialistas y a los demócratas cristianos. Porque los gobiernos apoyaron esa intervención, que eso fue muy nefasto para la democracia a nivel de Europa. Pero en el sentido del pensamiento y de las ideas, entonces una de las cosas que el grupo Tomás Moro queremos hacer en la República Dominicana específicamente es que los jóvenes conozcan la política. Primero, que la conozcan. No importa en qué partido estén, no es la cuestión de partido, sino la cuestión de las ideas. Y se están haciendo trabajos, por ejemplo, José Armando Tavares, que es el secretario ejecutivo, no solamente trabaja con el grupo Santo Tomás Moro, sino hay un movimiento de parte de la Iglesia, ya del Vaticano directamente, de que los laicos debemos participar más en la política, de que debemos influir más en la juventud, con ideas, no con partidos, de decir... Hay que hacer un partido católico. Y que hay una confusión sobre la política, que la política cada vez, por lo menos la política banal, tiene mucho de espectáculo, mucho de chercha en República Dominicana. Ahora, por ejemplo, la política actual en República Dominicana, ahora y aquí, no se discuten las ideas. No. Entonces hay muchos líderes que quieren ellos tener las ideas, pero no que sus seguidores tengan ideas, sino que los seguidores lo sigan. Él dice, estoy aquí y así. Entonces nosotros queremos
influir en que los jóvenes tengan sus propias ideas, que analicen, que vean, no es decir, esta es la posición única. Una evaluación de Duarte, porque Duarte fue un hombre de ideas y fue el fundador de la República y era un hombre evidentemente con convicciones cristianas. Claro. En la historia dominicana, además de Duarte como referente, en ese proceso, ¿quiénes más abrazaron eso? María Trinidad Sánchez era una mujer de fe, y no era de ideas, pero era de mucha fe, y fue al martirio, por no traicionar. En lo que estamos hablando, muy poco aporte dominicano. Quiere decir, no, lo que hemos tenido muchos caudillos, pero gente que se interese por las ideas políticas para defenderlas, por convicciones, hay muy pocos dominicanos. Sí, porque había una corriente positivista, ¿no? Por las ideas políticas sí, porque, por ejemplo, la influencia de Bonó. Bonó es un intelectual que influyó enormemente en la política y fue político. Pero no fue presidente. No quiso ser presidente. Bueno, por eso. No quiso ser presidente porque se le propuso. Sí, pero bueno. Don José, lamentablemente el tiempo de este espacio se agotó. Ya nos indican que debemos concluir. Yo les reitero las gracias por haber aceptado nuestra invitación. A los amigos y amigas televidentes les reiteramos esta información. Don José Gómez Cerda es autor de numerosos libros, ya vienen con formato digital. Aquí tenemos el libro Tomás Moro, Político y Gobernante, libro digital de don José Gómez Cerda, y también este otro que tiene que ver con las ideas políticas. Es un compendio de ideas políticas importantes que hay que tener presente, porque a veces actuamos y no sabemos cuáles son las premisas, los antecedentes, la infraestructura ideológica que está debajo de cada acción y de cada institución y de cada programa público. A ustedes, amigos y amigas televidentes, también las gracias por su atención, y a los amigos de Leche Milex por el apoyo que nos dan con su patrocinio para hacer posible que este programa, en otras palabras, llegue a ustedes todos los domingos en horario de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche por este programa Teleimpacto. También pueden encontrar toda la serie de programas, en otras palabras, en el canal YouTube, en otras palabras TV. Gracias de nuevo por su atención. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En otras palabras.